En esta clase vamos a empezar a ver el concepto de integrales. Tenemos que saber que las integrales son lo contrario que las derivadas. O sea, si nosotros tenemos una función y la derivamos, obtenemos la función derivada. Si una función ya derivada la integramos, volvemos a obtener la función. Las integrales las vamos a denotar así, con este símbolo, que es el símbolo de la integral. Acá va a venir la función que quiera integrar y se va a cerrar siempre con esta dx, que significa diferencial de x. Si acá tengo una x, acá tiene que decir dx. Si la función, en vez de decir x, diría t, tendría que tener una t acá. La misma letra que ponga acá adentro voy a tener que tenerla acá. Siempre que hablamos entonces una integral, tenemos que cerrar con esa d que significa diferencial. Es como si fuese un paréntesis que tiene dos partes. Bueno, acá lo mismo. No hay que olvidarse de esto. Así como tenemos una tabla de derivadas, vamos a tener una tabla de integrales, que son lo contrario. O sea, si sabemos la de derivadas, sabemos la de integrales porque una es al revés que la otra. Si tenemos un número, o sea, k, lo que vamos a hacer es agregarle una x. O sea, si yo tengo k, la integral de esa función va a ser kx. Y vamos a ver que siempre que integramos vamos a ponerle más c. Ahora más adelante vamos a ver que c es una constante. ¿Por qué? Porque si yo tuviese esto y lo tengo que derivar, la x da 1 y me quedaba el número. Ahora es al revés. Si tengo un número, le agrego la x. Si tenemos x a la n, donde n es cualquier exponente, esa n se le va a sumar 1 y abajo se va a poner ese mismo número, o sea, n más 1. Es el contrario que en las derivadas, porque en la derivada le restábamos 1 y lo poníamos multiplicando el valor de acá. Ahora no, lo vamos a poner dividiendo. Entonces le sumo 1 y lo divido por ese mismo n más 1. Y le agrego más c. Vamos a ver un par de ejemplos. Si tengo que hacer la derivada de 2, acá la función sería 2. Lo que tengo que hacer, yo saber es que le tengo que agregar x, porque si es un número le agrego x. Entonces esto va a ser 2x más c. Acá tengo x a la 5. Entonces la derivada de x a la 5, la integral de x a la 5 va a ser x a la 6 sobre 6 más c, porque le sumo 1. Ahora, acá tenemos el seno de x. La integral de seno es coseno, pero negativo. Es al revés que en la derivada. En la derivada era positivo, acá es negativo. Entonces si me dan seno, voy a poner menos coseno más c. Entonces integral de seno va a ser menos coseno de x y ponerle siempre más c. La de coseno es seno, directamente, sin el menos. Entonces la integral de coseno es el seno de x más c. Si tenemos 1 sobre x me va a dar logaritmo, porque la derivada del logaritmo era 1 sobre x. Entonces si aparece un 1 sobre x, va a ser el logaritmo natural de x más c. Y por último, como e a la x era e a la x, acá sigue pasando lo mismo. Si yo tengo e a la x y lo derivo, me da e a la x, y si lo integro también. Entonces la integral de e a la x diferencial de x es e a la x más c. Esta es la tabla de integrales y es lo primero que vamos a tratar de hacer cuando nos den una integral, es buscar cuál de los casos tenemos acá de la tabla. Voy a explicar un poco por qué ese más c. Ese más c es porque es una constante, ¿sí? Yo dije antes que si tengo una función y la derivo, tengo la derivada, y si la integro, vuelvo a la función. Supongamos que mi función es 2x más 1. Bueno, y yo esa función la derivo. La derivada de 2x era 2, porque la derivada de x era 1, y la derivada de un número solo, de una constante, es 0. Entonces, sea cual sea el número que haya habido acá, por más que haya habido un 1, un 10, un 100, un 500, acá me iba a dar 0. Entonces cuando yo vuelvo para atrás, a partir de esto, lo integro, hago la integral de 2. Yo sé que la integral de un número le tengo que agregar la x, entonces voy a tener 2x, y más c. Ese más c significa, hay un número que no sé cuál era,
que podría haber sido cualquiera, que estaba acá antes, pero que no puedo saberlo a partir de la integral. Entonces de ahí viene esa constante. Entonces ese c puede tener un valor o no, pero siempre hay que expresarlo, ¿sí? Porque acá podría haber tenido cualquier número, me iba a dar lo mismo, ¿sí? Si tenía 2x más 10, la integral iba a ser igualmente 2, porque la derivada iba a ser 2, porque la derivada de 10 iba a ser 0 y me iba a dar lo mismo. Ahora, cuando lo integro, como no puedo saber ese valor que había ahí, se le pone más c. De ahí viene ese más c. Vamos a ver ahora unas propiedades que tenemos que saber. Acá no tenemos propiedad de multiplicación y división, sino que tenemos solamente que cuando tenemos una constante adelante de una función, una constante es un número, multiplicando un número solo, ese número sale para afuera y se integra a la función normalmente, igual que hacíamos en las derivadas. Se deja ese número. Por ejemplo, si tengo la integral de 3 por el seno de x, esto sería igual a decir 3 por la integral del seno de x. Dejo el 3 y hago la integral del seno de x, que es menos coseno de x, más c. Y 3 por menos coseno de x podría poner menos 3 por coseno de x más c. Entonces el número que está adelante se deja, ¿sí? Acá otra es que si tenemos suma o resta, se resuelve cada integral por separado. O sea, la integral de una suma o una resta es la suma de las integrales. Por ejemplo, tengo la integral de seno más 5. Entonces esto es lo mismo que resolver la integral de seno, que es menos coseno, más la integral de 5, que la integral de 5 nos va a dar 5x porque le agregamos la x, y poniéndole siempre más c a toda la expresión. A partir de entonces de estas propiedades y de la tabla vamos a empezar resolviendo algunos ejemplos. Tenemos que hallar una función g tal que su derivada es esta. Bueno, si me dan una derivada y me piden la función, es lo que expliqué antes. Si yo tengo la función y la derivo, llego a la derivada. Ahora, si yo a la derivada la integro, vuelvo a tener a la función. O sea que lo que tengo que hacer es integrar esa derivada para obtener esa función. Entonces, la función g va a ser igual a la integral de esto que tengo acá. Yo tengo que anotar la integral aunque no me la den anotada. Y ahora voy a integrar esta parte. Para integrar, como es una suma, voy a resolver la integral de cada una de esas partes. Esto se puede también escribir así. La integral de 5x más la integral de 1. O hacerlo directamente. Ahí separé en dos integrales. La integral de 5x es el 5 lo dejo y voy a resolver la integral de x. Y acá la integral de 1, la integral de una constante, era agregarle la x. O sea que la integral de 1 va a ser 1x más c. Y acá esta parte, la integral de x, como acá está elevado a la 1, le tengo que sumar 1 y dividirlo por ese valor abajo. Este entonces es el resultado de esa integral que tengo ahí. Quiere decir que la función sería esta. Me pide hallar una función. Una función, acá tengo esta c que podría ser cualquier número. Entonces, a esto que tengo acá en realidad se lo va a llamar familia de primitivas, o acá puede ser cualquier múltiples funciones porque acá le podría dar cualquier valor. Entonces, si tengo que dar una función sola, podría dar, por ejemplo, que g de x es igual a 5x al cuadrado sobre 2 más 1x más, y acá pongo el número que quiero, más 5, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo esto que tengo acá ahora lo derivo, volvería a tener esta función, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, que lo que me piden es hallar una primitiva. Tenemos esta función y nos piden una primitiva. Una primitiva es una función anterior a esta. Es básicamente lo mismo que hice antes, pero antes tenía una derivada y quería la función. Ahora tengo una que ya es función, pero quiero una función anterior. O sea que cuando me piden hallar una primitiva, lo que tengo que hacer es integrar esa función. Voy a hacer la integral de todo esto, que como es una suma, es lo mismo que hacer dos integrales, lo puedo separar así.
Y este a su vez, el 3 puede salir para afuera. Y esto le voy a hacer una modificación, que como en la tabla no tengo raíces, le voy a escribir como elevado a la 1 medio, porque como vimos en derivadas, esto es un 1 y esto es un 2 imaginario, y las raíces son exponentes fraccionarios. Y ahora resuelvo estas dos integrales. El 3 lo dejo. Como tengo x al cuadrado, le tengo que sumar 1, me queda x a la 3 sobre 3. Y en esta parte tenemos x a la 1 medio, que le tengo que sumar 1. 1 medio más 1 es 3 medios sobre 3 medios. Y todo esto no nos olvidamos de ponerle más c. Ahora vamos a expresarlo esto de una forma mejor. Como tenemos 3 arriba y 3 abajo, esto es una multiplicación, se va a simplificar y acá me va a quedar x al cubo. Más. Y esto que tengo como exponente fraccionario sería lo mismo que escribirlo así. X al cubo raíz cuadrada, porque esta fracción que está acá puede volver a pasar como raíz. Y esto que está dividido por 3 medios es lo mismo que ponerlo multiplicando adelante como 2 tercios. Porque en las fracciones la división es lo mismo que ponerlo multiplicando pero dada vuelta a la fracción. Bueno, y esto más c. Entonces acá tendríamos una primitiva. Vamos a llamar primitiva una función anterior. Ahora, como nos piden una primitiva, tengo que dar un valor a c. Me piden una cualquiera, entonces puedo decir que una primitiva podría ser x al cubo más 2 tercios de la raíz de x al cubo más 1, por ejemplo. Entonces, acá abajo esto es como tenerlo dado vuelta, ¿sí? 2 tercios, esto lo copiamos igual, le agregamos más c, y a c, como nos piden una primitiva, le vamos a dar un valor cualquiera. Un valor cualquiera puede ser, por ejemplo, 1. Porque me piden una primitiva, que es una función anterior a esta, ¿sí? Para eso la integro, voy a poner más c, pero si me dicen hallar una primitiva cualquiera, le puedo poner cualquier valor a esa constante que tenemos ahí. Ahora vamos a ver un ejemplo más, donde tenemos que ahora hallar la familia de primitivas. Si me dicen la familia de primitivas, lo que significa es dejamos la c como está, porque es toda la familia, puede tener cualquier valor esa c. Entonces voy a integrar a esta función. Y la integral de toda esta función es como tener dos integrales por separado, porque tiene un más ahí. Resuelvo cada una de las integrales. La integral de esto va a ser, le voy a sumar 1 sobre 6. La integral de esto es, el 2 sale para afuera, puedo hacerlo en dos pasos o directamente el 2 lo dejo, y a la x le agrego un 2 arriba y lo divido por 2, porque le sumo 1 y lo divido por ese número. Y siempre va a ir más c. Acá como esto está multiplicando y esto dividiendo, se cancela. Entonces la familia de primitivas sería x a la 6 sobre 6 más x al cuadrado más c, y ahí lo dejo así, no le doy ningún valor a c. Esto que tenerlo sobre 6 es lo mismo que tener un sexto, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora otro que me piden hallar la función tal que, la función f de x, tal que la derivada sea esto y me dan un punto de paso, un punto x y un punto y. Cuando me dan un punto así, esto es para hallar c. O sea, ahí ya no lo tengo que inventar yo, sino que necesito que cumpla con esto, y para eso me están dando ese punto. Entonces quiero saber la función y tengo la derivada, integro a esa derivada. Entonces la función va a ser la integral de menos x a la 3. Ese menos es como que sale para afuera, es como un menos 1 que lo puedo sacar y me queda así. Y esto ahora lo puedo integrar, pongo el menos, hago la integral que le sumo 1 y lo pongo abajo, y ahora cuando resolví la integral ya pongo más c. Esto me quedó ahí, entonces la función es esta. Ahora tengo que, este es el valor de la función, tengo que usar ese punto de paso para hallar el valor de c. Entonces donde tengo la función es lo mismo que tener y donde dice y voy a poner 5. 5 es igual a menos, donde dice x, voy a poner el valor de x que es 1, menos 1 a la cuarta sobre 4 más c. Y ahí vamos a saber el valor de c. 5 es igual a 1 a la cuarta, que es 1, y el menos que ya estaba adelante, menos 1 sobre 4 más c. Este 1/4 va a pasar sumando,
Y ahora hago 5 más un cuarto. El 5 sería como tener, cada entero tiene 4 cuartos. Si tengo 5 enteros son 20 cuartos más 1, 21 cuartos. Entonces C vale 21 cuartos. Entonces ahora puedo responder que la función es igual a menos x a la cuarta sobre 4, y acá tiene más 21 cuartos. En vez de dejarle más c, tiene un valor ese c, porque me están dando un punto de paso. Al darme un punto de paso, entonces puedo calcular ese valor. Entonces hasta ahora vimos que si me piden familia de primitivas, dejo c como está. Si me piden una primitiva cualquiera, le doy un valor cualquiera a c. Y si me piden ya una en particular, me van a dar un punto de paso para poder encontrarlo. Veamos un par de ejemplos más. Puede ser que directamente me digan calcular la integral, que es lo que va a pasar. El tercer punto del parcial es una integral y hay que calcularla directamente. Entonces ya está la fórmula de integral y hay que directamente resolver. En esta integral parece que hay una multiplicación, pero todavía no vimos nada con multiplicación, y la puse acá porque esta se puede resolver y se tiene que resolver por tabla. O sea, tenemos que modificar esta expresión para que se pueda resolver por tabla, igual que como hacíamos con las derivadas. Y para eso lo vamos a poder hacer siempre que haya x. O sea, acá tengo x al cuadrado y tengo ahí un paréntesis que tiene una x. Entonces vamos a modificarlo para que nos queden todos sumas y restas y poder resolverlo, sumas o restas, y poder resolverlo por tabla. Entonces lo que voy a hacer es primero la raíz escribirla como potencia. Esto me va a quedar x al cuadrado por 1 más la x acá estaría elevado a la 1 y tiene raíz de 2, entonces a la 1 medio. Después voy a hacer propiedad distributiva, entonces me va a quedar la integral de x al cuadrado, porque x al cuadrado por 1 x al cuadrado, y más, y acá tengo x al cuadrado por x a la 1 medio. Y a su vez sé que en la multiplicación los exponentes se suman siempre que tengo igual base. Entonces esto va a quedar lo mismo que x al cuadrado más x, y acá tengo 2 más 1 medio. Si hacemos 2 más 1 medio, me va a estar dando 5 medios. Si cualquier cosa lo haces en la calculadora, porque cada entero tiene 2 mitades. O sea que estos son 4 mitades más una mitad más 5 mitades. Ahí sí, hasta ahí no integré ni hice nada, solo apliqué propiedades matemáticas para juntarlo y poder resolverlo. Y ahora sí hago la integral. Esta integral la puedo separar en dos porque hay una suma. La integral de x al cuadrado de x más la integral de x a la 5 medio de x. Ahora resuelvo esta integral. Esto me va a quedar x a la 3 sobre 3, porque le sumo 1 y lo pongo abajo, más, y acá teníamos 5 medios, también a 5 medios le tengo que sumar 1, x a la 7 medios sobre 7 medios, más c. Esto va a ser igual que tener x a la 3 sobre 3, más, este 7 medios lo voy a pasar acá adelante dado vuelta, 2 séptimos por, y esto lo puedo o dejarlo así o ponerlo como raíz. Lo podría dejar así, o si no también lo podés ver expresado de esta forma: raíz cuadrada, el exponente de la fracción pasa como raíz cuadrada de x a la 7. Entonces este es el resultado, y siempre más c, que no hay que olvidarse. Y acá entre cada paso siempre igual, para que esté bien. Entonces acá apliqué propiedades matemáticas para llegar a tener una suma y después resolví la integral. Vamos a hacer una más, donde tenemos que calcular esta integral también de e a la x más 1 sobre x a la 4. Bueno, vamos a separarlo en dos integrales porque es una suma. Acá vamos a tener la integral de e a la x, siempre cerramos con dx, más, y acá tenemos una fracción, pero la tenemos, o sea, tenemos una potencia en fracción al revés. Nos tenemos que acordar, como vimos en derivadas, que esto es como tenerla a la x a la menos 4, porque está dado vuelta. Entonces, esto es lo mismo que tener la integral de x a la menos 4. Y así lo vamos a poder resolver. Entonces, hacemos la integral de e a la x, que es e a la x. Y hacemos la integral de x a la menos 4, que es sumarle 1. Entonces tenemos menos 4 más 1 es menos 3 sobre menos 3.
y siempre le ponemos más c. Entonces, de esta forma resolvimos esa integral. Esto que está a la menos 3 también podrías haberlo expresado así, volverlo a pasar para abajo. Entonces me quedaría 1 sobre menos 3x a la 3. Como tiene exponente negativo, lo podés poner abajo de la fracción. Y siempre más c.